luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes, les damos la bienvenida a este nuevo programa de su día sábado, a la luz de la verdad. En esta mañana, como es habitual, en esta tarde, como es habitual, nos acompaña nuestro pastor, hermano Francisco Ulloa, hermano Ariel Bustos. Saludamos. La paz de Dios sea con ustedes, estimados hermanos. Muy grato volver a estar en el programa y esperamos poder aportar algo a su vida. El Señor les bendiga. Queridos televidentes y hermanos en casa, gracias por la compañía. Esperamos que este programa de esta tarde sea de grato provecho para ustedes y también para nosotros, que también aprendemos de esto. Que Dios les bendiga. Del mismo modo, queremos siempre reiterar la invitación a participar de nuestros servicios religiosos los días sábados en Balmaceda 17, en San Rosendo, en sus servicios de 10:30 y 16 horas. También les invitamos cordialmente a visitar nuestra página web www.idnp.cl, donde se encontrará con interesantes temas, los cuales usted puede leer y puede hacernos llegar también las preguntas pertinentes. Bien, quiero, estimados televidentes, partir esta tarde haciéndole la siguiente pregunta. ¿Por qué usted es cristiano? ¿Es producto del azar? ¿Por casualidad se encontró entrando a una iglesia? ¿Lo encontró interesante? ¿Lo encontró entretenido? ¿O porque sus padres son cristianos? ¿O su esposa o esposo es cristiano? ¿O usted lo encontró como una buena forma de vivir? ¿Se siente resguardado de los peligros que la sociedad presenta cada día? Estoy segura de que en cada uno de los hogares que hoy nos está recibiendo hay una respuesta distinta. En esta tarde, nuestro pastor hermano Francisco Ulloa Juárez nos permitirá reflexionar en torno a esta pregunta. ¿Cómo llegó a ser cristiano? Y seguramente usted se va a sorprender de la respuesta que Dios nos da a través de las Sagradas Escrituras. Les invitamos antes, sí, a escuchar una hermosa alabanza para nuestro Dios y estamos de vuelta con el tema de hoy día. ¿Cómo llegó a ser cristiano? Siempre perdurará.
estimados televidentes, siempre para nosotros es un honor poder hablar de la palabra de Dios y un sueño que muchas personas nos están escuchando. ¿Cómo llegó usted a la fe? Esta pregunta me surgió luego de estar la semana pasada conversando de las cosas de Dios. Por cierto, tal como lo hacía Marisa cuando introdujo este programa, todos tenemos una explicación diferente, ¿no? Algunos hemos nacido en una familia religiosa, otros hemos vivido una experiencia de salud en nuestras vidas, otros llegaron afligidos por alguna circunstancia, miedo, en fin. Hay tantas maneras, y si se lo preguntamos a cada persona, cada uno va a tener una respuesta diferente. Y aunque cada respuesta tiene cierto grado de verdad, yo creo que no es la respuesta absoluta. Yo creo que la verdad es absoluta, y yo creo que en cómo llegó usted a la iglesia, cómo llegó cada uno de nosotros, hay una verdad que todavía la gente no se da cuenta cuál es, y de esa quiero hablar con usted. Me gusta a mí particularmente los libros que tienen que ver con salmos, con proverbios, con cantares. Job tiene en este momento la respuesta que yo creo que ustedes la recuerden. Quiero leer el capítulo 33 de Job a partir del verso 14. Dice: porque de una o dos maneras habla Dios al hombre, mas el hombre no entiende. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra, y para apartar al varón de la soberbia. Detendrá su alma de corrupción, y su vida que pase a cuchillo. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca hasta la vianda ligera. Su carne desfallece sin verse, y sus huesos que antes no se veían aparecen, y su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que le causa la muerte. Si tuviera cerca de él alguien elocuente, anunciador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención para su vida, se enternecerá su carne como la de un niño. ¿Cómo llegó usted? Yo entiendo, estimados hermanos y amigos, que esta es la respuesta de Dios. Esta es la respuesta verdadera. No la que creemos, ¿no es cierto?, como cualquiera, sino esta es lo que nosotros tenemos que entender ahora. Hay un propósito de Dios que se está llevando a cabo en el mundo entero. Y cuando usted recibió y se abrió su corazón para llegar a una iglesia, es el propósito de Dios que está funcionando. El anzuelo no importa cuál fue. A lo mejor estaba enfermo, a lo mejor se enamoró de alguien y lo invitó a la iglesia, a lo mejor está ahí porque sus padres creyeron en estas cosas. No importa eso. Lo que importa es que entienda hoy día, ¿no es cierto?, que la voluntad de Dios se está llevando a cabo en todo el mundo, que Dios está llamando a personas para que sean parte de su iglesia, para que sean parte de la luz del mundo, porque el mundo necesita la iglesia, el mundo necesita poder ver a Dios en medio de todo este concierto de sazón que está ocurriendo donde quiera que usted vuelva a sus ojos. Guerra, hambre, inmoralidad, todo el mal que podemos imaginarnos, como que si se hubiera abierto una caja de Pandora, y estamos viendo que el mundo está en una pendiente difícil de resolver. Si usted no se da cuenta que lo que está pasando con su vida y los temores que lo llevaron un día a una iglesia, o las alegrías que lo llevaron a la iglesia un día, no tiene que ver con usted solamente, tiene que ver con Dios, que Dios está haciendo, ¿no es cierto?, que las personas conozcamos a Dios. Esta es una manera de actuar de Dios desde el principio. Cuando usted
empieza a mirar la historia de la Sagrada Escritura, se da cuenta, por ejemplo, que Abel amaba a Dios. Nadie puede discutir eso. Que cuando él tuvo que presentarse delante de Dios, dio lo mejor de sí para Dios. Había algo en él, y ese algo era naturalmente que la simiente humana debía perdurar para cumplir con los propósitos de Dios, y Abel fue el primer llamado. Lamentablemente no duró mucho su vida, pero ahí estaba Set para continuar, ¿no es cierto?, con el propósito de Dios. Y ese propósito siguió a través de toda la historia, ¿no es cierto?, hasta llegar finalmente, imagínense ustedes, 15 siglos, hasta llegar a los días del diluvio universal, ¿no es cierto?, que Satanás nuevamente el mundo estaba como en los días de hoy, estimados hermanos, en corrupción, en mentira, en maldad, en odio, en guerra, en disensiones. Nada ha cambiado del género humano desde que Dios tocó la vara, ¿no es cierto?, y fue el diluvio, y la humanidad terminó salvándose solo un hombre, Noé, y su familia, por consecuencia de la fidelidad de Noé. ¿Y qué pasó después de Noé? Después de Noé, Sem, ¿no es cierto? Y ahí viene el desarrollo. Noé tuvo 3 hijos, como todos sabemos, Sem, Cam y Jafet, ¿no es cierto? Pero Sem fue el hombre que pudo continuar con el propósito de Dios, ¿no es cierto? Y después de él, ¿cuánto tiempo transcurrieron? 300 años aproximadamente, ¿no es cierto?, hasta la llegada de Abraham, otro hombre que como Sem, que como Abel, Dios lo consideró justo delante de su presencia, ¿no es cierto? Y él fue llamado, dice la Sagrada Escritura, a los 76 años, y recién a los 99 años pudo establecer un pacto con Dios. O sea, hubo un lapso de tiempo que él tuvo que demostrar que esto no era solamente reconocer a Dios, sino que querer ser a la manera de Dios. Y ajustó su vida a Abraham de esa manera. Imagínense ustedes que cuando Dios lo llama, le dije, deja tu tierra y tu parentela. Es clara la palabra. Deja tu tierra y tu parentela y ve al lugar en que yo te llevaré. Pero ¿qué pasó? Salió Abraham con su padre, y precisamente eso fue que lo detuvo antes de poder continuar su camino. Y después los problemas que tuvo con su sobrino, que él apadrinó y lo llevó consigo. Pero nada de lo que pueda pasar en nuestras vidas va a interferir en los planes de Dios, ¿no es cierto? Dios tenía predispuesto, ¿no es cierto?, a Abraham, y de Abraham sacar la simiente redentora de lo que sería ya, cuando ustedes ven la palabra de Dios nos habla, ¿no es cierto?, de la congregación de los primogénitos, de toda esa simiente que vino desde Abel hasta Abraham, ¿no es cierto?, y después nos habla de la congregación del desierto. A través de Abraham Dios pudo llegar a afirmar, ¿no es cierto?, su propósito en este hombre, y de este hombre salió naturalmente el pueblo de Israel. ¿Cómo amó Dios a Israel, estimados hermanos? El propósito que tenía Dios para Israel. Ya el diluvio había causado un gran dolor. Como dice la palabra en Génesis capítulo 6, dice, y Dios miró con pena, ¿no es cierto?, lo que pasaba en la tierra. Cómo el hombre no podía levantar sus ojos y ver la grandeza y la magnificencia de Dios, ¿no es cierto? Y vino el diluvio. ¿Y qué pasó? 100 años después del diluvio, la Torre de Babel, ¿no es cierto? Otro gran problema, ¿no es cierto?, para nuestro Dios en su propósito, porque el propósito de Dios se iba a seguir desarrollando a través. Pero ¿cómo surgió el hombre? Cuando nosotros vemos la historia de la Sagrada Escritura, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de la existencia de Luzbel, ese ángel, ese arcángel maravilloso, superior al resto de los arcángeles, ¿no es cierto?, porque los arcángeles son superángeles, son superiores, según lo que nos enseña la propia Biblia, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Fue puesta aquí en la tierra, dice, pero aquí dijo, yo no tengo que hacer aquí, yo tengo que estar allá arriba, y quiero sentarme en el trono de Dios. Cuando usted lee esto en el libro de Ezequiel 28-29, por ahí está esa historia, dice, y Dios lo depositó nuevamente en la tierra, lo apartó de sus fieles, y con él salió la tercera parte de los ángeles, ¿no es cierto? Y así
siempre han ido surgiendo problemas para el propósito de Dios, ¿no es cierto? Pero las instancias que presenta el hombre nunca, estimados hermanos, nunca van a lograr terminar con el propósito de Dios. Ya le decía yo, la primera parte de la historia de la humanidad, prácticamente 1600 años, 1700 años, ¿no es cierto? Termina la propuesta de la congregación de los primogénitos, y vamos a partir ahora con el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Yo creo que cuando alguien que no entiende la Sagrada Escritura lee la historia de Israel, va a decir, pero vaya, si recién habían estado en el monte Sinaí y habían visto el fuego y habían sentido los truenos y habían sentido el terror de oír la voz de Dios y darse cuenta de su grandeza, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Moisés sube al monte y ellos prontamente, ¿no es cierto?, tenían ahí el becerro de oro para adorarlo, porque cada uno se hace los dioses a su manera. Y nosotros decimos, pero qué escándalo, ¿cómo puede ser eso? Tal vez nosotros creemos que no habríamos hecho lo mismo, pero cada uno de nosotros en su corazón, en algún momento de su vida, ha creado su propio becerro de oro. Para algunos su profesión, para algunos su vida personal, el deseo de esta torpe felicidad, de esta vida sin parámetros que está viviendo el mundo hoy, con la locura de las drogas, con la locura de la homosexualidad, con la inmoralidad, con el crimen. Ese es su becerro de oro. ¿Que usted cree que es diferente a Israel? No, no somos diferentes a Israel. Somos también hombres pecadores como fueron ellos, pero ninguna de estas cosas va a estorbar el propósito de Dios. Israel, como todos conocemos su historia, ¿no es cierto?, en un momento determinado, dice la palabra, y estas son las cosas curiosas, las personas leen la Biblia pero no se dan cuenta. Cuando ustedes leen, por ejemplo, Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice la palabra de Dios, venido el cumplimiento del tiempo. ¿Qué significa para ustedes esa frase? Venido el cumplimiento del tiempo. O sea, había una etapa que estaba marcada. ¿Marcada por quién? Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Marcada por Dios. Él sabe los procesos que va a vivir el mundo. Él sabe quiénes somos, Él sabe dónde vamos. Y aún así, ¿no es cierto?, nos sigue llamando. Y eso es lo importante. Cuando nosotros llegamos, no sé a qué iglesia llegó usted. A lo mejor usted llegó a la iglesia católica o llegó a una iglesia protestante, no importa. Ahí lo llamó Dios. Pero ahí usted ahora le corresponde la responsabilidad de darse cuenta si verdaderamente ahí donde usted lo llamó, ahí donde usted quiere estar con toda su familia, ahí donde a lo mejor ha vivido 20 años pensando de que ese fue un buen propósito, si ahí se está haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo interesante, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Dice la palabra de Dios que cuando Dios castigó con una plaga de enfermedad al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel confundido fue como siempre a llorarle a Moisés, y Moisés interviene delante de Dios, y Dios le dice, levántense, le dice, una serpiente de metal, ¿no es cierto?, y póngala en alto. ¿Por qué tenían que poner la serpiente en alto? Porque el problema de Israel era que estaba mirando hacia abajo y no estaba levantando sus ojos para ver a Dios. Y cuando había sido herido por una serpiente, ¿no es cierto?, y la mordida de la serpiente era venenosa, entonces lo que tenía que hacer era levantar sus ojos y mirar allá arriba, ¿no es cierto?, y era inmediatamente curado. Terminó la plaga, terminó ese momento, y ustedes encuentran, imagínense ustedes lo que les voy a decir, en el libro de Reyes, me parece que está en 2 de Reyes, capítulo 18, verso 4, o 8, verso 4, dice que habían pasado 800 años y todavía los judíos adoraban a la serpiente como una cosa especial. ¿A dónde vamos a ir a dar, estimados hermanos? ¿A dónde vamos a ir a dar si todos estos ejemplos que nos deja la Sagrada Escritura no nos permiten ver la verdad de Dios? Dios está desarrollando un plan a través. Cuando se descalificaron los ángeles que fueron, ¿no es cierto?, con Luzbel, con Satanás, ¿no es cierto?, entonces Dios trajo a la tierra al ser humano, con el objeto de crear una simiente para él, una simiente diferente, estimados hermanos. La humanidad no ha querido entender eso. El diluvio nos muestra que no fue esa gente, ¿no es cierto?, en su totalidad la simiente diferente. Después vino el pueblo de Israel, que tampoco pudo ser, gracias a Dios, no pudo ser el pueblo, porque
Por el pecado de ellos, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 11, tenemos nosotros la oportunidad de pasar a constituirnos en hijos de Dios. Y esta es una situación importante, estimados hermanos, que nosotros comprendamos eso. Murió nuestro Señor Jesucristo y vino a nacer esta nueva idea. ¿Cuál era la nueva idea? El cristianismo. Seguidores de Cristo Jesús. Seguidores de Cristo. ¿Sabe usted cuántos son los seguidores de Cristo Jesús en el mundo ahora? No me acuerdo bien. 12.000, 2.000 millones, 2.000 y tantos millones de cristianos en el mundo. 2.000 millones de personas seguidoras de Dios, ¿cierto? ¿Cómo se hacen llamar? ¿Cierto? Cristianos, obviamente. No puede ser de otra manera. ¿Qué tiene que ver esto con Cristo? Que le aman, que le nombran, que le oran, que le creen, que le siguen. Dice la palabra de Dios, y venido al cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbito a la ley, para redimirnos a los que estábamos debajo de la ley, para mostrarnos, ¿no es cierto?, que la voluntad de Dios se puede cumplir. Jesús tuvo que cumplir la voluntad de Dios. Vino en su condición de hombre, vivió como todos nuestros niños, ¿no es cierto?, pero fue un niño diferente. Vivió como todos nuestros jóvenes, pero fue un joven diferente. Vivió como todos los pastores del mundo, pero fue un pastor diferente, estimados hermanos. Fue un correcto hijo de Dios. Y creó también una iglesia diferente. Y ese es el punto al que yo quiero llegar. Él creó una iglesia diferente. ¿Cuál fue la iglesia? La iglesia primitiva. La gente dice, pero si la iglesia primitiva es una extensión del judaísmo. No, no es una extensión del judaísmo. Es una extensión de la religión verdadera, del credo que inventó Dios. ¿En qué se parece? ¿En qué se parece la iglesia católica a la iglesia de los apóstoles? ¿En qué se parece la iglesia pentecostal a la iglesia de los apóstoles? ¿En qué se parece la iglesia bautista a la iglesia de los apóstoles? ¿En qué se parecen los adventistas? ¿En qué se parecen los testigos de Jehová? ¿En qué se parecen los mormones? ¿En qué se parecen a la iglesia de Dios? Pero todos se hacen llamar cristianos. Y esa fue la verdadera iglesia cristiana, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son los remilgos que tenemos? Dice, aquí tal vez está la parte frágil de esta cadena humana que pretende ser la iglesia de Dios verdadero. Entender qué significa verdaderamente ser parte de la iglesia de Dios, y que los miembros de la iglesia de Dios tienen que tener características diferentes a la gente del mundo. Y lo importante es saber cómo era la iglesia de Dios en el principio, reconocer y querer ser parte de la iglesia de Dios hoy, no de una comunidad cualquiera, sino como un principio de la Sagrada Escritura lo tiene establecido. Cuando usted abre la Sagrada Escritura en Apocalipsis, dice el capítulo 14, versículo 12, cuando hablamos del Apocalipsis, por supuesto, estamos hablando del fin de los tiempos, ¿cierto? Y dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Usted cree que su iglesia es una iglesia de santos? ¿Usted cree que el sacerdocio católico es un sacerdocio santo? ¿O el sacerdocio de los pastores es un sacerdocio santo? Dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen la fe de Jesucristo, ¿no es cierto? Cuando uno le pregunta a cualquier persona, bueno, ¿cuál es tu fe? Bueno, yo soy evangélico, esa es su fe, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver esa fe con la fe de Jesús? Jesús era evangélico. ¿Qué es ser evangélico en realidad? Esas son las cosas que nosotros tenemos que racionalizar. Dice la palabra del Señor en un principio, me parece que está en el capítulo 22 del libro de Mateo, dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, ¿no es cierto? Lo amarás con tu alma, lo amarás con todo tu corazón. O sea, esta no es cosa de sensibilidades, no es cosa de miedo, no es cosa de terror, no es cosa de intereses materiales. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Es racionalizar la fe, es darse cuenta. Cuando hoy día podemos ver, por ejemplo, es alarmante lo que nos hablan en las noticias, por ejemplo, religiosas respecto a lo que está pasando en Estados Unidos
que en un momento determinado fue el centro más grande del mundo protestante. ¿Qué está pasando? Las iglesias ahora se están convirtiendo en no recuerdo cómo se llaman estos edificios para lugares de recreación, ¿no es cierto? Como un boat. Antes se llamaban boat, no sé, ahora creo que esa es una palabra muy antigua. Una palabra moderna, dime una palabra moderna. Un discoteca. Una discoteca, ¿no es cierto? Un tremendo templo, ¿no es cierto?, que era para albergar 2000 personas en Manhattan. Hoy día es una de las discotecas más concurridas del lugar. Imagínense, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Está pasando simplemente porque la iglesia no alcanza la altura que debe tener, ¿no es cierto? El Señor Jesús, no sé si lo comenté hoy día acá, Él no andaba gritando por las calles, Él no tenía... No, Él simplemente se paraba. Y cuando Él se paraba, la gente se amontonaba, porque Él tenía el Espíritu de Dios. Y la iglesia tiene que tener el Espíritu de Dios. No ese engaño que ven para acá tú, si estás enfermo, si los doctores, yo te voy a ungir y tú vas a sanar. No es eso. Dios no está comprando personas. Dios quiere que usted racionalmente se convenza de cuál es la verdad. ¿Y qué pasa aquí? Dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si nosotros siquiera partimos a un examen exhaustivo, ¿no es cierto?, de lo que son los mandamientos siquiera. Ya nos encontramos, por ejemplo, de que los 10 mandamientos escritos en la Sagrada Escritura no son los mismos 10 mandamientos que enseña la Iglesia Católica Apostólica Romana, por decir una cosa. Y el mundo protestante, ¿no es cierto?, que lanza piedras contra la Iglesia Romana, guarda los mismos mandamientos. El cuarto mandamiento dice, acordarte haz del día de reposo para santificarlo, ¿cierto? Acordarte haz del día de reposo, no harás en él obra alguna, ¿no es cierto? Ni tú, ni tu hijo, en fin, el día de Dios. Dice la palabra que desde el principio, cuando usted abre el libro del Génesis, dice que Dios, dice, terminó todas las obras que Él había hecho, dice, y santificó el día del sábado. El día del sábado no es un día como todos los días de la semana. Lo bendijo y lo santificó. Pero alguien se levantó y bendijo el día domingo. Tengo una anotación que no la puedo variar, por supuesto, siempre traigo papeles, no sé para qué los traigo. Tengo una anotación donde una enciclopedia dice, ¿no es cierto?, cuándo Constantino cambió el día del sábado por el día del domingo, ¿cierto? Y así se separó la iglesia primitiva, ¿no es cierto?, de otra iglesia que había nacido y que tenía otras formas de adorar, ¿no es cierto? Ahí surgió la gran Iglesia Católica Apostólica Romana, pasaron 15 siglos, ¿no es cierto? Un grupo de personas dijo, se levantó Martín Lutero, que fue un gran líder, sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, asqueado de lo que él había visto, de lo que él destacaba o él admiraba a los grandes líderes de la iglesia, se dio cuenta de lo que era en su centro la iglesia, verdaderamente la Iglesia Católica Apostólica, y nace la famosa Reforma, ¿no es cierto? Un mundo diferente, una manera diferente de adorar a Dios. Yo siempre hago énfasis en esto. El gran grito del mundo protestante en aquel entonces, en Inglaterra, en Francia, en Suecia, en tantas partes donde nació y después como saltó a Estados Unidos y después a toda América, dice, la Biblia, solo la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Acordarte del día sábado de reposo para santificarlo. Leí en esta semana, ¿no es cierto?, varios artículos pensando en que si verdaderamente nosotros teníamos razón con defender tanto INCO, y me encontré con todos los hermanos, con todas las grandes iglesias que dicen el domingo es el día del Señor, no tiene por qué ser el sábado quedó clavado en la cruz. ¿Dónde dice la Biblia que el sábado quedó clavado en la cruz? De la única manera de entender que las leyes de Dios han quedado clavadas en la cruz es simplemente no darse cuenta de lo que verdaderamente dicen las Sagradas Escrituras, estimados hermanos. Por eso es que para mí es importante
que podamos leer algunos textos. Por ejemplo, la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 16, dice: sin lugar a duda, las iglesias cristianas en general se han separado del culto verdadero que nos mostró la iglesia apostólica, porque fueron a ellos, ¿no es cierto?, lo que se le llamó desde el principio, según lo relata el libro de Hechos, ¿no es cierto?, como los cristianos. Ellos fueron los primeros cristianos y guardaron los mandamientos de Dios y vivieron la misma fe de Jesús. Ahora, veamos algunas citas bíblicas respecto a la fe de nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, Lucas capítulo 14, versículo 16 dice: y Jesús vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día sábado en la sinagoga y se levantó a leer. La palabra de Dios es clara, ¿no es cierto? Esa era la costumbre, eso era el modo de vida. Un hermano me decía a mí: pero ¿cómo voy a guardar el sábado? Yo tengo 6 hijos. 2 de ellos están en la universidad. Si tengo que guardar el sábado, voy a tener que renunciar a mi trabajo, ¿no es cierto? ¿Y cómo voy a hacer vivir a mi familia? Entonces yo le dije: ¿pero tú no has leído la Sagrada Escritura? No, soy 20 años cristiano, ¿cómo me dice usted que no ha leído la Sagrada Escritura? Pues, lee tú la carta de Corintios. Dice: si fuiste llamado siendo siervo, dice, no se te dé cuidado. Dice, pero si, dice, puedes hacerte libre, procúralo más. O sea, Dios a usted le ordena que reconozca el mandamiento de Dios, pero no le obliga a hacer una locura, sino que solamente le dice: hoy aprendiste que el día sábado es el día de reposo, procura ahora llegar a una forma de vida en que tú puedas guardar el día de reposo. Dios no es un tirano, Dios no lo va a dejar afuera por esto, pero le exige a usted, dice, si puedes hacerte libre, procúralo más. Eso lo puede encontrar en la primera carta de Corintios, en el capítulo 7. Son cosas que nosotros tenemos que entender, lo que dice Dios. Dios no es un tirano, estimados hermanos. No tenemos por qué inventar cosas para poder hacernos de las leyes de Dios, para poder vivir la vida a nuestro modo. Es tan diferente la iglesia. Me acuerdo del sermón de la semana pasada, cuando la persona que nos ayuda acá y que hace las mediaciones para poder tener un estudio interesante nos decía: bueno, la Biblia habla de no esto, no aquello, no lo otro. Entonces, ¿cuándo vamos a poder vivir felices? Bueno, me gustaría que ustedes pudieran optar a estar un año en una iglesia que verdaderamente guarda los mandamientos de Dios y va a dar cuenta de lo interesante que es nuestra vida. Pues cuando usted llega a la iglesia de Dios verdadera, no es que usted entre y empieza a vivir y a servir, no. Usted tiene que darse cuenta que hay principios, y esos principios parten por el concepto del arrepentimiento. Pero para entender el arrepentimiento uno tiene que saber de qué tiene que arrepentirse, y solamente tiene que comparar su vida con lo que ha hecho a través de todo este tiempo cuando llegó a la iglesia, y después se podrá darse cuenta que verdaderamente cuando uno llega a la iglesia tiene que arrepentirse de muchas cosas. Luego, cuando llega a la iglesia, tiene que saber cuál es su condición. A lo mejor usted es un padre de familia, pero no es un padre de familia que cuando la casa empezó a incendiarse, usted se arrancó solo y se olvidó que tenía mujer y hijo. Eso es entrar a la iglesia. Tiene que darse cuenta de su familia, tiene que darse cuenta cómo es un hijo de Dios en su vida matrimonial, cómo es un hijo de Dios como padre, cómo es un hijo de Dios como trabajador, cómo es un hijo de Dios como vecino. Eso se llama ser hijo de Dios. Y después puede estar en la iglesia, y después puede empezar a cumplir la ley de Dios, y después puede vivir con la esperanza de que Dios le va a bendecir, de que cuando esté afligido Dios le va a responder, porque primeramente se formó usted como persona, y esto es lo esencial. Transformó su vida, cuando se arrepintió empieza el proceso de la conversión. ¿Qué es la conversión? La conversión no es venir a la iglesia todas las noches, no. La conversión es saber quién verdaderamente soy y quién debo ser de acuerdo a los principios de la Sagrada Escritura. Y en esto, en todos los roles del hombre, en todos los hombres del hombre, usted debe ser un hombre convertido. En todos los roles de la mujer, usted debe ser una mujer convertida. En todos los roles de hijo, usted debe ser un hijo convertido. En todos los roles de vecino, tiene que ser un vecino convertido. En todos los roles de trabajador, debe ser un trabajador convertido. Y aquí se empiezan, ¿no es cierto?, a establecer estas distancias que requieren que ya usted no esté en esta iglesia que le exige en toda su vida. No, usted quiere una iglesia
que un pastor se ponga adelante y le hable bonito y le soba la píldora y no le diga las cosas que tiene que cambiar en su vida. Eso no es la verdad de Dios. Cuando ustedes ven los discursos de nuestro Señor Jesucristo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, dejaste lo que es más grave de la ley, es a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque por afuera os mostráis como sepulcros blanqueados. ¿Quién puede pensar algo malo de ti? Pero por dentro dicen, soy como ese cajón lleno de huesos de muertos. Dios quiere integridad en cada uno de nosotros. Ese es el pegón de nuestra iglesia. Ese es el principio fundamental para poder entender ahora qué significa la verdadera arte. Entonces ahí usted no hallar que el sábado es una carga, se va a deleitar con la fiesta de la Pascua, como Dios la ordenó, se va a deleitar desde el día de Pentecostés. Le ha hablado el pastor estas cosas, le ha hablado a usted el pastor de que nuestro Señor Jesucristo no murió un día viernes, se lo puede comprobar en la Sagrada Escritura, le puede enseñar cuáles son las fases verdaderamente para no guardar más el día sábado, le puede enseñar su pastor por qué usted tiene que celebrar Halloween, por qué usted tiene que celebrar la Navidad. Le ha enseñado su pastor esas cosas, le han enseñado a sus predicadores esas cosas. Entonces quiere decir que esa no es la iglesia cristiana, no es la iglesia, y ahí se va a dar cuenta usted de una verdad. El cristianismo es una cosa, los 2.180 millones de personas que se dicen ser cristianas verdaderamente no lo son, y Dios sabe perfectamente esas cosas. Por eso cuando en una parábola nos presenta la palabra de Dios, una semblanza de lo que va a ser el juicio, dice que vamos a estar todos reunidos delante de él, y él le va a decir a algunos, venid bendito de mi Padre y heredad el reino de los cielos preparado para vosotros desde el fundación del mundo. Y otros que no se van a sentir en el grupo le dirán, Señor, que yo hice milagros en tu nombre, yo profetizaba en tu nombre, yo sanaba enfermos en tu nombre, lo que hacen toda la iglesia hoy día. Entonces le dirá, apartados de mí, maldito, id al fuego eterno. Dios no acepta estas cosas, no acepta estas apariencias. Satanás también puede hacer los milagros. Eso quedó escrito desde el principio, cuando la iglesia de Israel se plantó delante del faraón. Y eso, estimados hermanos, una cosa simbólica. Faraón, Satanás, ¿cierto? Israel, la iglesia verdadera, y dice, y él saca su vara, y su vara se convierte en serpiente. Y los magos del mundo sacan su vara y se convierten en serpiente. No son los milagros, estimados hermanos, no son los milagros. Los milagros no los hacen los pastores, los milagros los puede hacer Dios por su misericordia, no por la grandeza del pastor ni por la grandeza del que pone la mano, sino por el corazón arrepentido del que viene delante de su presencia a rogar tal vez por salud, a rogar por misericordia. Estas son las verdades que el mundo tiene oculto. Hoy día llegan estos grandes señores, ¿no es cierto? Estaba mirando en el diario por curiosidad, Chile se siente feliz, ¿no es cierto? Me parece que, no sé si en el 2018, en el 2019, vamos a tener al Papa acá, en nuestro país. 11.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares. ¿Cuánto hambre en nuestro país? ¿Cuántas personas necesitadas? ¿Cuántas personas que llevan meses esperando atención en un hospital? ¿Cuántas personas que incluso debían ir al extranjero a mejorarse en otro país? No pueden hacerlo porque no tienen el dinero. Basta que usted abra una página en internet y se va a dar cuenta de personas que están ahí haciendo sorteos, haciendo cosas para poder obtener, para llegar a un niño que no puede andar, para llegar a un niño que no puede ver, ¿no es cierto? Y nos gastamos 11.000 millones de personas, nos ganamos 11.000 millones de dólares para que venga una persona a hablarnos de Dios. ¿Y acaso la iglesia católica no tiene pastores? ¿Y acaso la iglesia católica no tiene sacerdotes que tengan también el Espíritu de Dios para sanar enfermos, para ayudar? Que la iglesia no tiene las riquezas que el Estado tenga que gastar, el Estado de la plata de los pobres, de la plata de las personas necesitadas, de la plata de la educación, que estamos teniendo problemas cada día por falta de dinero, y nos gastamos 11.000 millones de dólares para que una persona venga a hablarnos del Dios que por siglos nos está hablando su verdad. Es importante entender, estimados hermanos, qué significa verdaderamente el cristianismo.
las personas suponen de que, por ejemplo, que la iglesia primitiva no enseñó estas cosas, que la ley quedó clavada en la cruz y que Pablo tuvo que esperar hasta que llegara Constantino a decirnos cuáles eran los días de reposo que surgiera en la iglesia católica para que pudiéramos celebrar la Navidad y que no había nada del conocimiento de Dios. Dice en Hechos capítulo 17, verso 2, dice, hablándonos de cómo Pablo acostumbraba a ir a adorar a Dios. ¿Sí? Y ellos, Pablo y Bernabé, ¿no es cierto?, entraron en una sinagoga en un día sábado y sentándose hablaron de la palabra de Dios. Y el capítulo 3, versículo 14 dice, y un día de sábado salimos de la puerta junto al río donde solía ser la oración y nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían juntado y disputamos, ¿no es cierto?, en la sinagoga todos los sábados y persuadimos a judíos y a griegos, porque hay muchas personas que dicen que esto tenía que ver solamente, Pablo hablaba con los judíos, no, hablaba con los gentiles. Pablo tiene la responsabilidad, cuando se trató en el primer congreso de la verdadera iglesia, ¿no es cierto?, él tenía la responsabilidad de ir al mundo gentil, y esa fue su tarea, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios en Isaías, por ejemplo, en el capítulo 56, verso 2 al 7, yo no sé si los hermanos lo habrán leído, dice, porque piensan de que la ley y de los sábados era un asunto solamente del mundo judío. Dice, bienaventurado el hombre que guarda el sábado de profanarlo, y el hijo del extranjero ha llegado a Jehová. Todos los que guardan el sábado de profanarlo, yo lo llevaré al monte de mi santidad y lo recrearé en mi casa de oración, porque mi casa de oración será llamada de todos los pueblos. Isaías 56, haciendo una apertura al mundo gentil. El sábado no es solamente para el mundo de los judíos, dicen. En tiempo pasado los hombres extraviados se arrogaron el derecho de modificar la santa ley de Dios y anunciaron que el día sagrado de Dios había sido cambiado del sábado al domingo. Dios predijo esto que ocurriría y ocurrió, y eso es importante, ¿no es cierto?, que usted pueda anotarlo. ¿Por qué tenemos en nuestra cultura eso de ahora de guardar el día domingo? Bueno, porque está establecido por Dios. Podemos leerlo en el capítulo 7 del libro de Daniel, dice que se levantará una potestad en la tierra que pensará en mudar los tiempos y la ley, dice. Ahí y dice, bien habéis en Mateo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, en el capítulo 15, versículo 6 al 9, dice, bien habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. En vano me honráis, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y aquí está el punto para mí. Esto es lo que yo quiero hacerlo resaltar. No importa dónde Dios lo haya llamado. A lo mejor entró a la iglesia católica y en el miedo que tenía en ese momento en su vida, o la alegría que tenía en ese momento en su vida, le permitió comunicarse con Dios, y en ese lugar halló lo que su corazón buscaba. No importa. Esa es la puerta de entrada, ¿no es cierto? Pero usted tiene que encontrar el camino. Dice, en vano me honran, dice la palabra de Dios, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Cuando llega a la iglesia y ve, y dice, porque vuestros dioses, dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca, no hablan, tienen pies y no andan. A eso usted le entrega su vida. Estamos entrando ya a noviembre, diciembre, en 3 meses más, ¿no es cierto? Esta zona va a ser verdaderamente una novedad cuando venga la gente a Yumbel a hacerse pedazos de sus rodillas, ¿no es cierto?, a arrastrarse en el suelo delante de un supuesto santo, ¿no es cierto? Porque indudablemente Sebastián no tiene, menos una imagen de metal, no tiene ningún poder para hacer ninguna sanidad. Si hay un poder detrás de eso, está sin lugar a duda el mismo poder que hizo que las varas de los magos egipcios se convirtieran en serpientes, ¿no? Pero finalmente debemos recordar, ¿no?, que de lo que salió de la vara de Aarón murieron las serpientes de los magos egipcios. No nos olvidemos que hay un Dios verdadero. Los enseñadores de este cristianismo moderno se han negado a enseñar la verdad
respecto a la verdadera adoración, enseñando que Moisés haya inventado. La gente, me da una pena muy grande cuando dice la gente las leyes de Moisés. Indudablemente que la Biblia habla de las leyes de Moisés porque habla del texto, ¿cierto?, que surgió de lo que escribió Moisés. Pero ¿qué escribió Moisés? Moisés escribió lo que Dios le ordenó que escribiera, y ese es un punto interesante. Él no inventó leyes, estimados hermanos. Esas cosas tenemos que entenderlas con claridad. Él no inventó leyes. Él escribió las leyes que Dios le ordenó. Entonces, dice la palabra de Dios lo siguiente, ¿cierto? Cuando Pablo dice, fue enviado a las iglesias gentiles, ¿cierto?, llegó por fin a... no alcanzó a ir él a la iglesia de Colosas. Me parece que no alcanzó a conocer la iglesia de Colosas cuando los hermanos de Colosas tenían un problema, porque eran gentiles, y como gentiles estaban guardando lo que la gente llama las leyes de Moisés, las leyes judías. Entonces, no pudiendo ir Moisés a ese lugar, en Colosenses está escrito de la siguiente manera, una parte de la carta, capítulo 2, verso 6 adelante, dice: nadie nos juzgue en comida, o en bebida, o en parte de día de fiesta, de nueva luna, o de sábado, la cual es la sombra del porvenir, más la iglesia de Cristo. Entonces, les recomendaba a los hermanos de Colosas que no tuvieran miedo, que no se avergonzaran, que no se achicaran, ¿no es cierto? No importa que los criticaran, pero dice, cada una de las fiestas santas de Dios tiene un objeto que cumplir, ¿no es cierto? Y ese objeto que cumplir, ¿no es cierto?, es sombra de los bienes venideros. Cada una de estas santas fiestas de Dios representa algo que va a pasarle a la humanidad en el tiempo, particularmente a la iglesia de Dios. Los enseñadores de la palabra de Dios se han negado a enseñar la verdad, pero usted debe comprenderla. La ley en el tiempo que escribió Moisés quedó determinada de la siguiente manera: el reglamento de culto y el santuario mundano. Esto lo puede leer usted en Hebreos capítulo 9, ¿no? Y indudablemente, ¿qué pasó cuando murió nuestro Señor Jesucristo? Bueno, la palabra es clara, dice, toda la ley de los sacrificios animales, todos los lavacros de la carne, todas las cosas que tenían que ver con ciertos vasos y con ciertas modalidades que tenían que ver con la carne y no con el espíritu, quedaron clavados en la cruz, indudablemente. ¿Y por qué tenían que quedar clavados en la cruz? Pero es una cosa tan simple. ¿Qué cosa puede ofrecer el ser humano por el perdón de sus pecados que sea más grande y más sublime que la sangre de nuestro Señor Jesucristo? No hay nada, por eso quedaron clavados en la cruz. Pero eso no tiene nada que ver con el reglamento del culto, con la ordenanza del sábado, con la ordenanza de los panes ácimos, con la ordenanza de Pentecostés, con la ordenanza de las trompetas, con la ordenanza de la expiación, con la ordenanza de las cabañas. Son las leyes de Dios, son los momentos felices de la reunión de la iglesia, son los momentos que van a reemplazar a todas estas fiestas mundanas, ¿verdad? Porque en realidad ha sido al revés. Estas fiestas mundanas han reemplazado los mandamientos de Dios, pero eso no puede bastar con usted, no puede bastar con usted y usted tener un fin feliz en su vida. Es importante que reconozca lo que dice la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no hicieres conforme a estas cosas, dice, es porque no le ha amanecido. Y nuestro Señor Jesucristo iba a rectificar este mismo mandamiento diciendo: este pueblo con su labio me honra, mas su corazón, dice, lejos está de mí, y en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Usted llegó a la iglesia porque estaba afligido, porque estaba feliz, porque quería encontrarse con Dios. Encontró que existía Dios a través de una iglesia, indudablemente. Pero ahora debe saber bien, ¿no es cierto?, cómo verdaderamente va a tener usted un encuentro con Dios. Y esto es, ¿no es cierto?, encontrando verdaderamente lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que es angosta la puerta, ¿no es cierto?, y difícil el camino que debemos andar como hijo de Dios, pero hay otra. Hay otra que es ancha y es cómoda y que no la va a obligar a usted nada. Acuérdense ustedes de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dejó todos los ejemplos que nosotros necesitamos servir a Dios. Un momento en que Él estaba junto con sus discípulos hablando de la palabra de Dios y alguien le dice: maestro, tu madre y tus hermanos están afuera. Y Él dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquí están mi madre, mis hermanos, aquí está mi familia, ¿no es cierto?
no fue una cosa fácil para nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo era un buen hijo. Acuérdense ustedes cuando estaba en la cruz y mira a Juan y le dice, Juan, he ahí tu madre. Y a María le dice, he ahí tu hijo, ¿no es cierto? Entonces, Él es un Dios justo, Él amaba a su madre. Sin lugar a dudas, cuando dijo esas palabras, ¿no es cierto? Aquí estaban mis hermanas, le costó mucho. Pero ¿qué pasó finalmente? ¿No es cierto? Con la madre de nuestro Señor Jesús y con sus hermanas carnales, cuando ustedes ven ese capítulo 1, encuentran que finalmente toda la familia le siguió. Y así va a pasar, así puede pasar con ustedes. No importa que amigos le vuelvan la espalda, no importa que hermanos le vuelvan la espalda, no importa que la familia le vuelva la espalda, va a llegar un momento en que Dios va a estar con usted y ellos se van a dar cuenta de eso y le van a seguir, porque Dios nunca va a dejar a sus hijos en vergüenza, estimados oyentes. La idea de hoy día era esto, hablar con ustedes respecto a esta cosa tan simple. Cuando entró en la iglesia, todavía no ha llegado a Dios. Falta un largo camino de recorrer que significa identificar a la iglesia de Dios. Esta es la iglesia de Dios, la que guarda los mandamientos y tiene el testimonio del Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Tu bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelado, su eternal y santo amor. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Ya estamos de vuelta tras este hermoso mensaje que nos ha traído nuestro pastor. Agradecemos siempre su participación porque nos permite corregir cada día nuestro accionar, no solo a quienes nos escuchan, sino que también a nosotros mismos, los que participamos en este programa. Como nos hemos podido dar cuenta, nos queda poquito tiempo para las preguntas, pero sí me gustaría señalar lo siguiente. Basta haber nacido en una familia religiosa, porque de acuerdo a la pregunta que usted realizó, muchos se mantienen en la religión porque nacieron en el seno de una familia religiosa. Pero ¿es esto suficiente para ser un verdadero cristiano? Verdaderamente no, porque en algún momento de nuestra vida, como dice la palabra de Dios, ir y doctrinar el mundo, dice evangelizar, bautizarlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, si estamos si hagamos un caso que fuera de nuestra doctrina, esta fe la que estamos practicando, independiente de creció en un seno religioso que sin lugar a dudas ayuda y de sobremanera a poder llevar la vida, uno tiene que enfrentarse cara a cara con Dios en un momento. Y ese es el momento del llamado y ese es el momento del bautismo donde uno tiene que encontrarse para poder, en el fondo, ser lo que Dios quiere de cada uno. Por eso el llamado también es individual, independiente, que sea, es personal. El llamado es personal y uno tiene que responder ante eso.
Dios a través, un ejemplo, bendito sea Dios porque llama a nuestros niños en esta doctrina, pero ellos se tienen que enfrentar algún día a esta verdad y contrastarla. Entonces eso es lo importante, que no basta tan solo el ser llamado en el seno de la familia, sino que ellos tengan la capacidad también de poder mirar a Dios y ver esta situación y también asumir esta verdad para sí, que eso es lo importante de todo. Ahora, hay algo que no se mencionó, me imagino que le faltó tiempo para eso, es ¿qué pasa, qué va a pasar por esas personas que, habiendo conocido la verdad de Dios, la conozcan, se hayan apartado de Dios? Dice, ahí hay un principio en Mateo, parece que está, dice, que mejor fuera colocarse una piedra de molina en el cuello, ¿no es cierto? Que haber conocido a Dios y haberla dejado de lado. O sea, es lo peor que puede hacer una persona, ¿no es cierto? Porque indudablemente cuando una persona conoce la verdad, ¿no es cierto? La conoce solamente porque Dios en su misericordia la ha provisto del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y si a través del Espíritu Santo llegó la verdad absoluta a él, ¿no es cierto?, está cometiendo una blasfemia. Y ahí Y el principio es toda blasfemia es la perdonada al hombre, menos la renegar de la fe, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, porque una cosa es que Dios lo haya llamado a la persona, pero otra cosa es que la persona se mantenga en el camino, porque también está esa posibilidad, que la persona reniegue de Dios también. Y mira, yo pienso, hermano, que más que mantenerse en el camino, porque es una costumbre. Yo conozco jóvenes que van a la iglesia, ¿entiendes? Los conocí niños, jóvenes, hombres mayores, y van a la iglesia, pero no son nada. No hacen nada. No aportan. No aportan nada. Y Dios no nos ha llamado a nosotros para calentar asientos. No, nosotros tenemos que fungir dentro de la iglesia, ¿cierto? Realizar una función que aporte al papel de la iglesia, que como lo hemos dicho tantas veces, es iluminar al mundo, ¿no es cierto? Y eso yo creo que también tiene que ver con la responsabilidad del padre, porque uno tiene a sus hijos y sus hijos después van a ir al colegio y se van a contaminar con el mundo. En la medida que ellos van creciendo, el mundo, y hoy día les va a pegar más fuerte el mundo. Hoy día, mira, es una pena, en Santiago, por ejemplo, está el Parque Almagro, un lugar precioso, pero tú vas a ir ahí 1:30, 2 de la tarde, cuando los estudiantes universitarios van a ir a reposar un rato, pero oye, el olor a marihuana no se puede soportar. Entonces caen en esas cosas nuestros jóvenes, y ahí yo digo que es la responsabilidad de los padres, porque muchos padres cristianos en la actualidad, antes era peor todavía, lo obligaban al hijo a ser religioso. Yo digo, no, hay que demostrarle el valor de la religión. Si mi hijo me ve que donde yo pongo las manos logro ser bendecido, él va a creer en este Dios. Entonces, por ahí parte, ¿no es cierto? Y por ahí parte que un momento va a llegar el momento de su conversión, porque la pregunta era esa, ¿no es cierto? Los niños también van a ser jóvenes, van a cometer falta, ¿no es cierto? Y tienen que seguir el proceso que indica Dios, arrepentirse, convertirse, bautizarse, y así entrar a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Comenzamos entonces a despedirnos, ¿no, Ariel? Sí. Bueno, para ir concluyendo, querido televidente, agradecerle a Dios infinitamente porque nos permite estar acá. También el mensaje de esta tarde que nos sirvió a todos. No piensen que nosotros no aprendemos con esto, nosotros nos evangelizamos cada día igual que ustedes cuando escuchamos un sermón. Esperamos en Dios que puedan tener una hermosa semana, los que nos acompañen el próximo sábado en este mismo canal y a esta misma hora, para que podamos todos juntos aprender de un trozo más de la palabra de Dios. Que el Dios de Dios les bendiga. Pastor, 30 segundos. El Dios de Dios les bendiga, estimados hermanos. Qué obediente fue. Estimados televidentes, les queremos dejar invitados cordialmente a los servicios que se realizan en Balmaceda
17 en San Rosendo, en sus servicios de 10:30 y 16 horas. También visitar nuestra página web www.itnp.cl, donde podrá profundizar en cada uno de los temas que se tocan cada sábado a través de su programa La Luz de la Verdad. No olviden el importante mensaje del día de hoy: los verdaderos cristianos deben prepararse para enfrentar esta sociedad, racionalizando la religión, aprender de las Sagradas Escrituras, saber de lo que se está hablando, estudiando acuciosamente las Sagradas Escrituras con convicción. También lo dijo nuestro pastor, con el corazón, con la emocionalidad, amando, respetando verdaderamente los principios emanados de Dios y que continúa realizando el Señor Jesús. Con todo nuestro cuerpo, haciendo vida a los principios de Dios, viviendo a la manera de Dios, dando ejemplo a quienes nos rodean de que verdaderamente vivimos como cristianos, como padres, como hijos, como vecinos, como compañeros de trabajo. Que en nuestra vida diaria se demuestre en acciones que seguimos el ejemplo de la vida de Jesús. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo sábado. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.